Hola, ¿cómo están? Buenos días. Madrugamos un poquito debido a que va a estar un poquito más largo el día de hoy el análisis. Pues empiezan los reportes. Es bastante importante los reportes del día de hoy. Sale el dato de la inflación que también vamos a estar revisando. Así es que hay mucha información que revisar. Eh, espero que anden por acá, no los haya hecho madrugar. ¿Cómo están todos? Aquí los voy leyendo. Vamos a platicar un poco, bueno, vamos a revisar el tema de los reportes, tanto el de JP Morgan, el de Goldman Sachs, el de PepsiCo. Revisaremos los datos de inflación, todo eso antes de que abra el mercado. Estamos viendo que el mercado ahorita está cayendo, está absorbiendo un poco los datos de la inflación. Vemos los futuros todos en terreno negativo, el S&P abajo, el Dow Jones abajo, el Nasdaq abajo, el Russell abajo y bueno, pues obviamente el oro subiendo un poco ante pues inversionistas tratando de cubrir los datos de inflación el día de hoy. Así es que pues bueno, vamos a dar unos minutos para estar eh, para verlos por acá. Se nos adelantó el análisis de mercado, pero bueno, vamos a revisar toda la información que tenemos el día de hoy. Buenos días, Iván, ¿cómo te va? Estábamos, pues bueno, platicando un poco acerca de todos los datos que vienen el día de hoy. Estaremos revisando, buenos días Octavio, estaremos revisando los reportes de Goldman Sachs, de JP Morgan, de PepsiCo, todos superan las expectativas, pero eso no quiere decir en general que sean buenos reportes. Ahorita lo vamos a revisar. Por ejemplo, JP Morgan está cayendo, me parece que Goldman Sachs también. PepsiCo, un gran reporte. Buenos días, Mark. Y bueno, también los datos de inflación que sorprenden de manera negativa al mercado, salen bastante más altos de lo que tenía esperado el mercado. Es por eso que los mercados están cayendo el día de hoy. No, nada de qué asustarse, pero sí van un poquito abajo. Entonces, vamos a empezar, si quieren, por la parte de los reportes trimestrales. Estamos viendo a JP Morgan que se tenía estimado un beneficio por acción de 3.16 y tiene un beneficio por acción de 3.78. Mejora lo estimado. PepsiCo, la verdad es que tuvo, de los tres que he revisado, fue digamos, el mejor reporte. Vemos 1.72 de beneficios por acción en comparación del 1.53. Sobre todo, miren las ventas o los ingresos, 19.22 en comparación de 17.97. Y Goldman Sachs también tiene un muy buen reporte, 15.02 de beneficios por acción, earnings per share, contra 9.96, es decir, prácticamente 60-70% arriba de lo estimado. Vemos también a First Republic Bank. Como siempre es muy importante revisar los primeros reportes porque más o menos empezaron a marcar la pauta. Por ejemplo, PepsiCo, aquellos que tienen Coca-Cola o están viendo Coca-Cola, pues obviamente al tener un mejor beneficio por acción, mejores ventas, pues se puede extrapolar a estas compañías. Podemos ver también la parte de JP Morgan, que JP Morgan es muy importante porque tiene presencia en pues una cantidad de, pues es un banco diversificado, tiene
la banca comercial, tiene banca corporativa, tiene banca de inversión y luego estaremos viendo los reportes de pues de la inflación, que es bastante alta. Nada más para que se den una idea antes de comenzar, la inflación sale en 5.4, se esperaba 4.9. Esto ya es algo que pues que ya no habíamos visto desde el 2008. La inflación subyacente, que es la que realmente está revisando el Banco Central en Estados Unidos, sale en 4.5, se esperaba 4%, pero realmente lo que tenemos que ver es en el mes de junio cómo salió. De 0.5 sale estimado a 0.9, es decir, prácticamente el doble. Igual la parte de la inflación subyacente se esperaba 0.4% y sale en 0.9. Esto es más de el doble de lo que se tenía estimado y bueno, pues eso obviamente afecta a los mercados de manera general. Estamos viendo las tasas de interés subir, un poquito el tema de las tasas de interés, los mercados abajo y bueno, algunas otras cosas que estaremos viendo. Vamos a empezar por revisar el reporte de JP Morgan. JP Morgan tiene buenos resultados, pero vamos a compararlo contra el trimestre anterior. El tema de JP Morgan tuvo ingresos por 31 billones, 31.3. Comparado contra el cuarto anterior, pues es una caída, digamos, del 5%. La verdad es que pues ya no viene ese crecimiento que habíamos visto. También comparado contra el mismo trimestre del año anterior, también cae aproximadamente 7%. Estamos viendo varias cosas en estos reportes. Sobre todo, miren nada más el tema de... Esto es súper importante. 25% incrementaron los depósitos, ¿ok? Esto es bastante alto, es decir, la gente sigue teniendo cuentas en los depósitos, sigue teniendo dinero en sus cuentas de cheques, mucho más de lo que tenían antes. Ahorita ya se está quitando un poquito el efecto base del inicio pues empezó como ya la recuperación, ya para junio habían estímulos fiscales y bueno, estamos viendo que siguen incrementando los depósitos, una gran liquidez en el mercado. De hecho, estos depósitos afectan pues el performance o los resultados de JP Morgan. Vamos a ver un poquito más a detalle cómo les fue dependiendo de cada uno de sus negocios. Miren, aquí está la parte de Consumer and Community Banking. Todo esto es lo que es retail, es decir, a la gente es banca comercial. Estamos viendo los ingresos subieron más o menos 2% contra el cuarto anterior y 3% contra el mismo cuarto del 2020. La parte de Consumer and Banking Business bastante mejor, sube 7%. Home Lending, esto pues a pesar de debido a las tasas tan bajas de interés, pues estamos viendo que la caída es de 7% en ese rubro y 20% comparado contra el 2020. La parte de tarjetas y automóviles, pues también una caída de 1% comparado contra el trimestre del año anterior y el trimestre pasado. Entonces estamos viendo una buena parte de la parte de la banca de consumo que está teniendo mejores resultados, pero ya no es lo mismo que habíamos estado viendo donde los resultados de JP Morgan estaban realmente mucho mejor de lo que tenían estimados. La parte de Corporate and Investment Banking también salió bastante bien en términos relativos. Ahorita vamos a compararlo contra Goldman Sachs. La parte de los ingresos cae 10% contra el trimestre anterior y 19% contra el mismo trimestre del 2020. El rubro importante en la parte de banking gana pues un poquito, 13%, bueno, no un poquito, pero contra el mismo trimestre del año anterior, 1%.
Una fuerte caída en Markets and Security Services. Todo esto tiene que ver con colocaciones tanto de deuda como de capital, además también pues un poco de trading. Cae 8 de 10 billones a 8 billones, es un 20% de caída contra el trimestre anterior y 28% de caída contra el mismo trimestre del año pasado. ¿Qué es lo que nos están diciendo aquí? Y dice, bueno, pues lo principal es que hay mucho más, digamos, pues, ¿cómo se llama? La parte de depósitos ha subido bastante, lo cual hace que estas compañías, sobre todo ahorita lo vamos a ver en Commercial Banking, que ha tenido un fuerte impacto en los ingresos. ¿Por qué? Porque cuando la gente mete dinero a digamos, una cuenta de cheques, pues eso la verdad es que no genera tantos ingresos para la parte de la banca. Les gusta pues un poquito más que inviertan y que hagan otro tipo de pues otro tipo de productos que tengan una mayor eh, pues un mayor ingreso. La parte de asset management también salió muy bien. La parte de corporativos sale un poquito, bueno, un poquito, bastante más negativo de lo que tenían estimado. Una pérdida de 1.1 billones. Esto comparado contra el trimestre anterior es 147% menor y 55% menor a el mismo trimestre del año anterior. Y bueno, aquí ¿qué nos están diciendo? En la parte de corporativos, me parece, es net income was a loss, primarily. Aquí nos dicen primarily, principalmente por los depósitos que han seguido incrementando. Esto, pues vamos a ver, existe una gran liquidez en el mercado. La gente tiene mucho pues dinero acumulado en la parte de cuentas, bueno, digamos chequeras, y no han, digamos, invertido tanto. Esto pues puede anticipar un poquito lo que viene, porque cuando empiecen a invertir este dinero que han tenido, sobre todo estamos hablando de corporativos, pues bueno, esto puede impulsar también un poquito el tema de la pues de la economía, ¿no? El gasto sobre todo. Vamos a ver también Goldman Sachs. Goldman Sachs es un banco que está mucho más enfocado en la parte de eh, pues prácticamente banca de inversión y trading, ¿no? Datos importantes que saca Goldman Sachs. Miren, nada más, por aquí vienen los fundamentales económicos. Esperan que durante el 2021 crezca la economía de Estados Unidos 6.8% y en 2022 4.7%. La parte global esperan un crecimiento de 6.6% y en el 2022 4.8%. Esto pues lo dicen que es esperan todavía un 8% de rendimiento en el Standard & Poor's en el segundo cuarto. No, perdón, fue el rendimiento del Standard & Poor's del segundo cuarto, pero vamos a hablar un poco de los reportes y no tanto de las expectativas. Estamos viendo que la parte de investment banking, que tiene que ver con todo esto de colocación de deuda y colocación de capitales, tuvo una caída. Si bien recordamos, en el trimestre pasado, no en hubo muy buenos IPOs, también hubo muchas adquisiciones y bueno, comparado contra el trimestre anterior cae 4% los ingresos, 3.6 billones de dólares, y comparado contra el trimestre del mismo cuarto, digamos, del 2020, es un 52% año a año. Entonces, pues sube 36% los ingresos comparado contra el mismo trimestre del año anterior, pero contra el trimestre déjenme refrasear eso, 4% abajo
contra el mismo trimestre del año, no, contra el trimestre anterior, y 36% contra el mismo trimestre del 2020. La parte de mercados globales, esto tiene que ver mucho con trading, cae 35% los ingresos comparado con el trimestre anterior y 32% contra el segundo trimestre del 2020. La parte de asset management ha tenido un muy buen desempeño, crece 11% los ingresos en digamos trimestre a trimestre y 144 comparado contra el mismo trimestre del año anterior. Y la parte de Consumer and Wealth Management pues sube 1% comparado contra el mismo trimestre. Los ingresos caen 13% contra el trimestre anterior, pero comparado contra el mismo trimestre del año pasado, caen 16%. Entonces, estamos viendo aquí un poco cómo está la grafiquita, esta de aquí de la derecha. Vemos, este es el trimestre del 2021, aquí están cómo está, pues un poco definido, bueno, no definido, pero cómo está compuesto los ingresos de Goldman Sachs este año. Viene de 17.7 billones a 15.38, pero eso no quiere decir que el reporte, vamos, o sea, lo que estaban estimando para Goldman Sachs era un ingreso de 12.04, es decir, esperaban una caída un poquito más fuerte, cayó, pero no cayó tanto como se esperaba. Entonces, en general, pues un reporte, pues digamos ahí más o menos, porque pues a pesar de que pues los ingresos han bajado, digamos, aquí vamos a ver net income, déjenme ver, asset, net revenues, denme un segundo, aquí lo revisamos. No viene por acá, pero bueno, si vemos también la parte de los net earnings, ok, o el diluted earnings per share, también cae 19% comparado al trimestre del trimestre anterior, y bueno, no tenemos comparativa contra el mismo trimestre del 2020, es decir, pues un reporte mejor de lo esperado, pero claramente ha sido un trimestre donde tuvieron un menor rendimiento. Vamos a ver también algo que es muy importante en JP Morgan, que se me olvidó mencionar, y es esto de la parte de las provisiones para crédito. ¿Qué pasó con el tema de crédito? Que está mucho más sólido el banco y está liberando reservas, es decir, de los 31,000 millones, además hay que sumarle 2.2 billones. ¿Por qué? Porque están liberando reservas. Esto es pues básicamente porque las condiciones crediticias han sido mucho mejor. Recuerden que más o menos hace un poquito más de un año tuvieron que incrementar las reservas de manera muy significativa. Miren, nada más estaban haciendo reservas hace un año de 10.4 billones y pues han ido liberando reservas. Hoy, el día de hoy anuncia que liberan 2.2 billones, lo cual impacta directamente al estado de resultados. Esto es como si fuera un ingreso. Entonces, a pesar de eso, comparado contra el trimestre del mes pasado, todavía se queda un poco corto, porque el trimestre pasado habían liberado 4.1 billones. Vamos a ver la parte de PepsiCo, que es otra industria completamente diferente. Esto está en consumo discrecional. Un súper reporte, la verdad. En todos los rubros ha tenido crecimiento, con excepción de Quaker Foods de North America. Vemos a Frito-Lay, que es Sabritas, PepsiCo, bebidas, 24% arriba, Frito-Lay 7%, son las papitas. Quaker cae 13%, pero vemos Latinoamérica sube también 26%, Europa 21% arriba, África, el Medio Oriente y el sureste de Asia, crece el sur de Asia 63%, Asia Pacífico 41%, es decir, este es un reporte bastante sólido en comparación contra el trimestre pasado en todos los rubros.
mucho mejor, con excepción de Quaker, que es pues esta marca de, pues generalmente los conocemos como pues la avena, ¿no? Entonces, pues la verdad es, esto sí fue un reporte muy, muy bueno. No solo vencen los estimados, sino que también la empresa está creciendo. A diferencia de JP Morgan y Goldman Sachs, que tuvieron reportes mejores a los esperados, los ingresos de estas cayeron comparado contra el primer trimestre del año anterior. Si vemos cuando hacemos una evaluación de una empresa, siempre hay que ponerle un poco el tema de, bueno, no un poco, es muy, muy importante el estimar el crecimiento de los ingresos para poder evaluar este tipo de empresas. Así es que por resultados mejor a lo esperados, pero no necesariamente estamos viendo algo, por lo menos en la parte de la banca, donde los ingresos hayan subido. Esto, sobre todo en la parte de la banca de inversión, se vio bastante, bastante afectado. También reportó por ahí otro banco, que es First Republic Bank, también mejora lo estimado. Entonces, yo creo que podemos ir extrapolando esto hacia los bancos. No sé cómo lo vayan a tomar los bancos, porque ahorita está bajando la tasa de interés, y recuerden que eso pues no le pega bastante, pues le pega a los bancos, porque pues ya vimos que en la parte de hipotecas y préstamos han tenido un menor pues un menor rendimiento, ¿no? Vamos a ver en la parte de inflación, como les había comentado, sale muy muy por arriba de lo que se tenía estimado. Estaban esperando alrededor de 0.5% de inflación durante el mes, sale en 0.9%, y la inflación subyacente de 0.4 se sube a 0.9, es decir, esto es el doble de lo que teníamos, de lo que tenía planeado el mercado. Así es que pues habrá que revisar un poco las expectativas. Recuerden, mañana el presidente de la Fed, Jerome Powell, estará dando una conferencia. Va a tener inclusive más datos, porque el día de mañana vienen los datos de la inflación al productor. Hoy vemos la inflación al consumidor. Viene el PPI, es decir, el Purchasing Price Index. Ahorita vimos el CPI, que es el Consumer Price Index. Y entonces el PPI también lo que nos dice es un poco pues hacia adelante cómo vienen las cosas, porque si hay inflación a los productores, muy probablemente vaya a haber inflación al consumidor también. No sé cuánto de eso lo vayan a ir traspasando a los consumidores, pero bueno, vamos a tener bastante información. Entonces, sacando esto del Buró de Estadística de Estados Unidos, ¿cuáles son los, digamos, la parte de digamos, los bienes que han subido? Si vemos todos los bienes, el promedio, recuerden que el CPI es un promedio donde hacen, pues, ponderan dependiendo, más o menos hacen un cálculo de cuál sería el promedio de lo que consume la gente, y hacen una ponderación en ese sentido, y sube 0.9% en promedio. La comida sube 0.8% en junio del 2021. Para ser un mes es bastante elevado. ¿Dónde están los rubros que han tenido mayor impacto? Bueno, claramente en la parte de energía, 1.5%. Los precios del petróleo han subido. Commodities, 2.6%. Vemos también la electricidad cayó 0.3%. Todo lo que tiene que ver con gas está subiendo 1.7%. Lo que no para de subir, miren que pues algo que no esperábamos, era los coches usados, 10.5%. Eso es lo que está generando un poquito más de inflación en todo pues es el rubro que más subió comparado contra el mes anterior, 10.5. Muy pocos, digamos, productos o servicios tuvieron una caída en precios. La única caída en precios que vemos aquí es en la parte de electricidad, y también en medical care commodities. Todo lo demás arriba. Entonces esto es muy importante, porque pues
esto afecta las decisiones de la Fed. Lo que hemos estado leyendo y escuchando el día de hoy es que todavía la gente cree un poco o están pensando que es transitoria esta inflación. ¿Por qué? Porque vemos mucho en la parte de servicios que ha subido y bueno, pues viene de un efecto base. Porque pues hace un año la verdad es que por ejemplo las aerolíneas, los restaurantes pues no estaban vendiendo absolutamente nada, ¿ok? Entonces pues es normal que venga este tipo de inflación. Los precios del petróleo también han subido. ¿Por qué? Porque también la base ha sido muy baja. Veníamos de precios del petróleo muy bajos. Pero hay otros rubros que son un poquito más, pues más de más largo plazo, como puede ser la parte del alojamiento. El alojamiento está subiendo, ¿ok? Subió 0.5% y eso ya no es, o sea, digamos que si la renta nos la suben 0.5%, pues eso ya no nos la van a bajar, ¿ok? Pero pues sí, a lo mejor la parte de las aerolíneas, ahorita todo el mundo quiere bajar, entonces hay más demanda con la misma oferta, entonces eso sube el precio, pero finalmente eso se puede estabilizar en el corto plazo. Por eso es muy importante diferenciar la parte de la inflación subyacente comparada con la inflación general, porque la inflación general pues trae estos efectos como el tema de los commodities, la comida y ese tipo de cosas que fluctúan bastante. El CPI, que es el core, la parte core de la inflación, eso excluye las cosas más volátiles y bueno, pues sorprende de manera negativa a todo el mercado. Y bueno, eso está haciendo que los mercados en este momento estén cayendo. No es, vamos, no se necesita tener vamos a ver, una pues gran capacidad de análisis para entender que esto no es bueno para la economía. Estamos viendo que pues que la inflación pues es algo que nadie quiere. Estamos viendo que los datos vienen más altos de aquello que vimos en el 2008. Vemos el Standard Poor's ahorita está cayendo 0.28%, vemos 0.26%. El Dow cae 0.15, el Nasdaq 0.23, estamos justo a minutos antes de la apertura. El Russell cae 0.66%, el petróleo sube 0.11% y el oro también sube 0.12%, aún por arriba de los $1,800 por onza. Habíamos visto que ya había bajado de ese nivel. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que vimos en la parte de los reportes? Mucho más depósitos. Esto no es generalmente bueno ni para la economía ni para los bancos. Lo que necesita una economía para crecer pues es el gasto. Entonces hay un incremento bastante grande en la parte de depósitos, sobre todo en la parte de los corporativos que deberían de estar gastando para impulsar la economía. Por otro lado, también vemos que la parte de consumo discrecional pues puede venir bastante fuerte a medida que vemos los reportes de PepsiCo. Eso pues lo podemos ir extrapolando contra otras compañías similares. En general, yo creo que los estimados vamos a volver a ver otra vez unos reportes, digamos el actual contra los estimados en general mejor a lo que se había planeado. Siempre es muy importante ver estos primeros reportes porque marcan un poco la tendencia. Si vemos el día de hoy, pues prácticamente solo hay uno, que es Comer Intel Bank, que sale por debajo de lo que se tenía estimado. Entonces, probablemente estemos viendo otra vez que los reportes salen mejor a lo estimado, pero no necesariamente, vamos a ver, se va a ajustar esos expectativas. Por ejemplo, los que tenían ya en la mira a Coca-Cola o algún equivalente de Pepsi, pues van a decir, bueno, pues si Pepsi vino mejor, seguramente va a venir mejor. Entonces, ya a partir de ahorita, los estimados de todos los inversionistas están cambiando, ¿ok?
Si vieron JP Morgan y vieron el reporte y ven que la parte de consumo discreción, de banca de consumo salió mejor, pues en este momento ya los inversionistas están descontando que todos los bancos de consumo van a estar mejor. Goldman Sachs, lo mismo. Si vemos el reporte de Goldman Sachs que sale mejor a lo estimado, pues podemos pensar que ya todos los inversionistas están ajustando sus estimaciones para los reportes, por ejemplo, de Morgan Stanley, que viene mañana, y también, bueno, pues podemos ver algunos de Citigroup y Wells Fargo, que también estarán reportando. Entonces, esto empieza a marcar tendencia, por eso es muy importante que revisemos esto, sobre todo el primer día de reportes de las empresas grandes. Generalmente lo marca JP Morgan y Goldman Sachs, son de los primeros que reportan y empiezan a marcar un poco la tendencia. Y bueno, pues la tendencia es favorable en el sentido de que los reportes están siendo mejor a lo estimado. Esto ya son reportes del día de hoy, bueno, ya cómo estaba abriendo el mercado. El Nasdaq sin cambios, 0%, un poquito hacia la parte negativa. El Dow Jones 0.1% abajo, el S&P 0.2% abajo, el Russell 0.4% abajo. Miren nada más, acabamos de ver, esto es muy importante, acabamos de ver que los reportes de las financieras fueron mejor a lo estimado, ¿ok? De todos modos, las financieras están cayendo 0.4%, ¿ok? Esto pues es cómo empiezan a desmenuzar el tema del crecimiento y algunas otras cosas. La tasa de interés que está subiendo un poquito, pero sigue más o menos baja en 1.35% la tasa de 10 años. En sí, pues la parte de consumo defensivo, que ahí está PepsiCo, que tuvo un gran reporte, está a la alza 0.1%, la parte de materiales 0.3% y healthcare pues también digamos sin mucho cambio, pero en terreno positivo. Los precios del petróleo están en 74.15. Habíamos visto estos precios pues estar en niveles de 73, entre 73 y 74. Hoy sube un poquito más. Importante también, el dólar se está revaluando contra la mayoría de las monedas. Lo podemos ver contra el euro y lo podemos ver también contra la libra en el Reino Unido. El Bitcoin está en 32.518, rompe hacia abajo la barrera de los 33.000, 1.2% abajo. El yen sube 0.1%. Y bueno, la verdad es que hay una gran cantidad de incertidumbre. Estamos viendo la volatilidad cae un poco, 16.02, pero no sabemos realmente cómo vaya a interpretar la Fed todos estos datos, sobre todo el tema de la inflación, que se sale está muy por arriba de lo que pues de lo que tenía pensado o de lo que tenía estimado el mercado. Y de por sí estos datos ya habían sido revisados a la alza, digamos, cuando empezaron el tema de la inflación ha sido revisado a la alza, y no solo cuando lo revisan a la alza, sino que han superado esas revisiones a la alza. Seguimos con la parte de es transitorio, los analistas siguen diciendo que es transitorio. El problema es cuando empiecen a subir, por ejemplo, los sueldos, porque ahí sí ya no es transitorio, porque pues una vez que le suben el sueldo a alguien, ya no no le puede regresar, digamos, a bajarle el sueldo, ¿no? Entonces estamos viendo una distorsión entre la oferta y la demanda en la parte laboral. Yo creo que al final de cuentas esto se va a ver afectado por un incremento en los salarios, lo cual no necesariamente es malo, pero lo malo es que esto puede generar inflación y eso ya no es transitorio. Entonces todavía hay como mucha incertidumbre, mucha incertidumbre. Esto no tiene precedentes, la cantidad de liquidez que hay en el mercado no tiene precedentes. Los estímulos fiscales, la política monetaria no tiene precedentes. Entonces estamos ante un ambiente donde la verdad es muy difícil predecir. Si los economistas, que son los que saben más, le fallan por el 100% a la inflación, que son precios que están a la vista de todos, es decir, no es como que
el Buró de Estadística, ¿ok? Esconda los precios. Los precios están, todo el mundo los puede revisar, saben cómo está compuesto el índice y de todos modos así fallar por el 100%, pues imagínense la cantidad de incertidumbre que estamos viendo. Entonces, esperemos que sí sea transitorio, porque si no sí se puede volver en un problema, pudieran empezar a subir las tasas de interés y bueno, una serie de cosas que probablemente no les vaya bien a las acciones, sobre todo por los múltiplos tan altos que tienen en este momento. Entonces, viendo este tema, sigue pues los mercados abajo, pero nada relevante. Si vamos a ver, por ejemplo, JP Morgan, que reportó, a pesar de que el reporte fue bueno, está cayendo 1.27, o sea, bueno comparado con la estimación. Si vemos a Goldman Sachs, que también su reporte fue muy por arriba de lo que tenían estimado, está cayendo 1.02%. Miren nada más, o sea, el tema es JP Morgan bate el estimado por, digamos, por ahí de pues un 15-20%. Goldman Sachs bate el estimado por 60%, y estamos viendo que está cayendo 0.90%. Deberíamos, vamos, este tipo de sorpresas en un mercado normal, cuando hay este tipo de pues, reportes mejores a lo que se había pensado, pues deberíamos estar viendo un incremento en el precio de la acción bastante sustancial. No estamos hablando de números menores, estamos hablando del 60-70% pues, de que mejoró a los analistas, y también JP Morgan mejora a los analistas. Vamos a ver PepsiCo. El reporte de PepsiCo sí fue bastante bueno, y estamos viendo un incremento de 1.91%, 1.93% en el precio de la acción. Sin embargo, cuando vemos esto contra lo que, pues miren, PepsiCo 1.72 se vendió mucho más, pues más o menos eso es lo que deberíamos estar viendo en la parte de los bancos. El mercado no está contento con estos reportes, a pesar de que fueron mucho mejores a lo estimado, pero pues vienen, digamos que tuvieron una caída en los ingresos. Vamos a ver también cómo están los mercados alrededor del mundo. Por aquí leo sus comentarios. Saludos, ¿cuándo es la próxima fecha para indicar si sube o baja la tasa el mercado? No tengo la fecha a la mano, mi querido Ludwig, pero se los prometo que se las traigo para el siguiente análisis de mercado. Vamos a ver las acciones, cómo están. Ya vimos las de Estados Unidos. En Europa, sin mucho cambio, 0.02% arriba. El único mercado que tiene un cambio pues bastante fuerte es el IBEX en España, con una caída de 0.9%, acumulando ya una pérdida de 5.08 en lo que va del año, claramente por detrás de Alemania y Francia en el último año. 29% Francia, 23% Alemania. Esto ya es sin el efecto base de la caída de los mercados. ¿Cómo cerró Asia? El Asia Pacífico cerró 0.02% abajo. Sin embargo, los índices más grandes como el Nikkei gana 0.52%, el Shanghai Composite en China gana 0.18%, y el Hang Seng en Hong Kong, pues un muy buen rendimiento, ¿no? Estamos viendo alrededor de 1.63, y vamos a ver cómo están los mercados, o cómo cerraron el día de ayer los mercados en el resto de América. En Argentina los mercados ayer cerraron arriba 2.96%, en el mes una caída acumulada de 2.84%. Bueno, ahorita leo un poquito los comentarios. Perú 0.03% arriba, un muy mal mes para Perú,
debido a las elecciones. Brasil el día de hoy está cayendo 0.49%, 1.91% en lo que va del mes. México, el IPC ayer ganó 0.04, una ganancia marginal, sigue por debajo de los 50,000 puntos. Vamos a ver cómo abre hoy, lo más probable es que esté en terreno negativo. Canadá, hoy, el día de ayer, cierra 0.12%. En el mes una ganancia de 0.47%. Chile cayendo en el mes 1.56%. Y Colombia el día de hoy gana 0.11%. En el mes 3.03% y en el año 13.39%. En el último mes ha tenido un muy buen rendimiento Colombia en comparación contra pues los demás países de América Latina, pero bueno, Colombia claramente trae un rezago en los mercados financieros. Y vamos a ver también el tema de las tasas, que si estamos viendo estos datos, ¿ok? Topping, o sea, esto es un dato relevante, ningún analista, ninguno, había estimado que la inflación iba a salir en ese nivel. Se había pensado, o sea, una cosa es ver el promedio y la otra es ver que ningún analista lo había considerado. Entonces, pues, ¿qué es lo que en teoría deberíamos estar viendo? Y lo digo en teoría, es que las tasas de interés deberían de estar subiendo y deberían de estar subiendo de manera importante. La verdad es que eso no está sucediendo. La tasa el día de hoy en Estados Unidos, la de 10 años, está cayendo un punto base, es decir, sin mucho cambio. Pero cuando vemos inflaciones muy muy altas, como la que estamos viendo en Estados Unidos, y digo muy muy altas porque pues Estados Unidos generalmente tiene una inflación bastante baja, 5%, no lo habíamos visto desde el 2008, y también, bueno, pues eran ajustes o digamos efectos base. Eso la verdad es que esperaríamos ver una tasa de interés más alta, pero lo estamos viendo un poquito más baja. ¿Esto qué cosa nos puede estar diciendo? Puede ser que la gente esté pensando que la Fed no va a retirar los estímulos monetarios, va a seguir con el plan de compras de 120 billones de dólares por un periodo un poquito más largo. O la otra, que sería algo pues más o menos pues no tan bueno, es que el crecimiento se espera menor, es decir, se espera que las cosas en la parte del crecimiento no sean tan buenas como se tenía estimado, y eso puede estar reflejándose también en la tasa de interés. También cuando sale la inflación, pues esperaríamos ver un dólar más débil, y está pasando todo lo contrario. Vamos a ver el Dixie Trading View. O sea, es muy difícil entender el comportamiento de este mercado porque pasa al revés todo, ¿no? Esperaríamos ver tasas más altas, ¿ok? Por los datos de inflación, y no, estamos viendo tasas más bajas. Esperaríamos ver una alza en los precios de las acciones de JP Morgan, de Goldman Sachs, y no, estamos viendo que están cayendo el día de hoy. Esperaríamos un poco ver las tasas de interés al alza, no, lo vemos al revés. Esperaremos ver que el dólar, el Dixie, caiga, y no, está subiendo 0.44%. El Dixie es un promedio bueno, es el índice del dólar comparado contra las 10 monedas más operadas del mundo. Entonces estamos viendo que los resultados y la economía pues sigue teniendo alguna distorsión o algo, que los mercados no reaccionan conforme a lo que pues dice la teoría. La verdad es que hay tanta incertidumbre que pues no sabemos la verdad es que nadie sabe ni qué va a pasar si fallaron en la inflación por el doble, cuando los precios están, pues todo el mundo pues se puede meter a internet, ver los precios de las aerolíneas, ver los precios de los commodities, ver todos esos precios los podemos ver, y sin embargo la inflación sale mucho mayor a lo estimado. ¿Por qué? Pues pues no sé. Esa es la pregunta. A ver, dice Juan José, revisar los fundamentales de nuestros activos por los posibles. La verdad es que sí,
A ver, yo en lo personal, ¿no? Digo, bueno, si estuviera invirtiendo, ¿en qué lo haría? Pues la verdad es que está bien, bien complicado. ¿Por qué? Porque esto no tiene, pues no tiene antecedentes, no tiene, no podemos voltear a ver, no podemos predecir algo cuando todo lo que habíamos aprendido en la universidad y viendo los mercados, pues está actuando el mercado completamente distinto, ¿no? Me dice aquí Gustavo Moreno, no entiendo por qué el incremento de tasas, que es muy poquito y no sobrepasa la inflación, puede afectar tanto a las acciones negativamente. Imagínate que si las tasas suben, ¿ok? Eh, para que, de entrada, para que las tasas reales fueran positivas, deberíamos estar hablando, no va a pasar en un tiempo, me parece, deberíamos estar hablando de que la tasa de interés de Estados Unidos debería de estar por arriba del 5% porque esa es la inflación. Ahorita está en 1.35%. Entonces, si las tasas reales, como generalmente sucede, son positivas, es decir, yo pongo mi dinero en un bono y me debe de pagar un poquito más de la inflación, eso pasa en general, pero también hay momentos como este que las tasas reales son negativas. Entonces, si subiera esa tasa a los niveles para tener una tasa real positiva, imagínense el descuento, ¿ok? Porque recordemos que todo se evalúa a valor presente. Entonces, si nosotros estamos invirtiendo en una compañía que esperamos que tenga flujos futuros de X, Y, Z, pues cuando lo descontamos al 1.35, el resultado nos da más alto. Si lo descontáramos a valor presente a 5 y cacho, pues obviamente se nos va a caer el precio de la acción. Los precios de las acciones, recuerden que es una evaluación de flujos, ¿ok? Es el valor presente del free cash flow, ¿ok? Entonces, pues obviamente, pues si sube la tasa de interés, debería de caer un poco la parte del, pues de los índices y de las acciones. Ahora, lo que estamos viendo es completamente al revés. Seguimos viendo que la tasa de interés sigue bajando a pesar de la inflación. Entonces, pues es difícil, la verdad. Aquel que dice ahorita que sabe, pues me parece que está siendo un poco arrogante porque pues nadie sabe lo que está pasando, ¿no? Está, vemos a los analistas y también hablan de que, bueno, pues es que la tasa de interés debería de estar subiendo, sí debería, pero no lo está haciendo. Los mercados, por ejemplo, hoy, gran reporte, deberían de subir, no están, no está reaccionando la economía y esto no está reaccionando el mercado conforme a los datos económicos y a los reportes. Entonces es algo pues que difícilmente pues, podemos pronosticar, por lo menos en el corto y mediano plazo, es difícil. Los mercados pueden ser irracionales y lo llegan a ser, pero en el largo plazo los mercados vuelven a tomar lo que bien decimos aquí, el regreso a la media, ¿ok? Regreso a la media en qué? En tasas de interés, regreso a la media en tasas de interés reales, regreso a la media en en los múltiplos de las acciones, en fin, hay varias cosas que a largo plazo pues van a tender a esta media, ¿ok? Entonces, pero en el corto plazo, pues la verdad es que quién sabe qué esté pasando, ¿ok? Al ratito, me parece que hoy vamos a estar con, va a estar Misael dando una platiquita de los reportes, él lo va a revisar más a profundidad, yo apenas si tuve tiempo para revisar estos reportes, acaban de salir, entonces también vamos a ver un poco cómo se pues cómo se va acomodando todo durante el día, ¿ok? Esto es el mercado el día de hoy. Miren, buenos reportes en la banca, ¿ok? Los mercados abajo. Buenos reportes en consumo defensivo, consumo básico. Estos sí están a la alza. Miren, justo lo que les decía. Coca no ha reportado, ¿ok? Coca-Cola no ha reportado, pero ya reportó Pepsi. Entonces el mercado ya descontó que Coca-Cola va a tener un mejor reporte a lo estimado. Si no sale un mejor reporte
de Coca-Cola, Coca-Cola, o sea, si no sale y sale más o menos en la misma proporción, Coca-Cola puede caer, ¿ok? Entonces ya se ajustó el mercado para la compañía que es el comparable más cercano, ¿ok? Sube Pepsi, Coca-Cola no ha dado información, sin embargo, ya lo vemos aquí. Ahora, JP Morgan reporta, ¿ok? Eh, Tiene una parte de componentes de Citigroup y de Wells Fargo. Wells Fargo no ha reportado, reporta mañana. Igual Citigroup no ha reportado. Ya el mercado ajustó que Citigroup y Wells Fargo y Bank of America más o menos van a tener, están ya como que estimando que van a tener más o menos el mismo reporte. Goldman Sachs reportó mejor al estimado, cae. Entonces lo que están haciendo ya es ver, ok, si está cayendo y el reporte fue de esta manera, pues muy probablemente Morgan Stanley va a salir más o menos igual y pues también a la baja, ok. Entonces eso es más o menos pues por eso lo importante de revisar los primeros reportes, porque ya se marca la tendencia y ya se espera, si alguno de estos bancos no supera las expectativas o lo que tenían estimado, va a tener caídas bastante importantes. Y esto lo hemos visto desde que empezó la crisis, ¿ok? Cuando no hay cuando no superan a las expectativas, son castigados y castigados de manera bastante importante. En fin, vemos Microsoft arriba, Apple arriba, Google arriba, Facebook abajo, Amazon, Tesla en la parte de consumo discrecional. Buenas noticias por el reporte de Pepsi. En la parte de los bancos, en teoría, buenas noticias, pero no tan buenas noticias porque el mercado lo está tomando como negativo. Entonces estamos viendo esta parte del consumo defensivo en terreno positivo, la parte de tecnología en terreno positivo, con excepción de los semiconductores, y consumo cíclico en terreno positivo en general. Para extrapolar este tema, servicios financieros, bancos abajo. Recuerden que por ejemplo Visa y Mastercard pues no están tan correlacionados con la parte de la banca, es un poquito, a lo mejor, sobre todo PayPal también, están más relacionados con la parte de tecnología, tienen una correlación un poquito más alta en ese aspecto. Miren Boeing cuánto está cayendo el día de hoy, 2.71%, la verdad es que no sé qué noticias hayan salido sobre Boeing, pero bueno, vamos a ver ahora, antes de irnos a MX Investing, vamos a ver cómo está abriendo el mercado en México, muy probablemente en terreno negativo. ¿Por qué? Pues por la correlación que tenemos con Estados Unidos. A ver, miren, MX Investing, acciones en México. Bueno, es que no sé ahorita cómo está el mercado en Estados Unidos. Vamos a ver el mercado cómo sigue en Estados Unidos. Pues ya un poquito arriba, por lo menos el Nasdaq está ya en terreno positivo, 0.3%. Pues las tasas de interés están bajando, eso es normal. Y en México vamos a ver cómo está, cuáles son las acciones que están cayendo. Sube 0.18%, rompiendo un poco de correlación con Estados Unidos. ¿Cuáles son las que más pierden? Grupo Televisa cae 0.60%, Corporación Inmobiliaria cae 0.96%, y las que suben son Bimbo, América Móvil, G México, son las que están subiendo un poquito más el día de hoy. Y también pues vamos a ver un poco cómo está reaccionando el tipo de cambio. Sabemos que el dólar se está revaluando y esto pues en general le pega a todos, y pues México no es la excepción, está ahí al borde de los 20 pesos por dólar, sube 3 centavos en comparación contra el día de ayer y está operando en 19.99. Esta es una pérdida de 0.70%. ¿Hay algún ETF que replique el dólar? Seguramente si buscas DXY hay muchos. Vamos a ver ETF DX. Depende, obviamente, depende contra qué lo quieres comparar, porque el dólar lo puedes comparar contra los pesos, o
simplemente contra todas las monedas. Y aquí están, por ejemplo, el UUP, es Bullish Fund, pero bueno, hay que entrar un poquito a detalle, a revisar cómo están replicándolo, pero es el Dixie DXY, ¿ok? Ese es el índice que replican los fondos. Vamos a ver si hay algún otro comentario. Reactivar la economía. Imagínense, es que también viendo los depósitos, pues todavía hay, digamos, viendo que siguen incrementando los depósitos en los bancos, pues todavía hay pólvora, ¿eh? O sea, todavía esa parte que está en chequera todavía puede entrar a la economía como inversión. Entonces, este, y obviamente si entra a la economía como inversión, que es justo lo que estábamos viendo acá, ¿no? 25% incrementaron los depósitos en Estados Unidos, todavía es, digamos, pólvora para el crecimiento y también pólvora para la inflación. Difícil situación. No me gustaría estar dando precios objetivo y estar pronosticando los datos económicos. Si es que, bueno, aplica la teoría del caos, pues, pues sí, no sé la verdad. Pero bueno, esos son los reportes del día, esos son los datos económicos. Importantísimo, mañana viene la parte de la precios al productor. Es muy importante porque esto de los precios al productor, más bien los precios al consumidor, van un poquito, unos meses atrás de los precios al productor, porque son los productores los que les pasan la inflación a los consumidores. Y luego hay mañana mismo estará el presidente de la Fed, Jerome Powell, hablando. Creo que esto va a ser muy importante. Ya vimos la última vez que habló, mueve mucho los mercados, porque no es la política monetaria, sino es lo que hay que leer entre líneas, ¿ok? Entre lo que está diciendo, porque eso nos dice un poquito las expectativas de cuándo se podría empezar a regresar a la normalidad. Entonces hay que estar muy pendientes el día de mañana. También importantísimo esta semana la parte del consumo en Estados Unidos. Es un dato súper importante. El 30% pues del Producto Interno Bruto en Estados Unidos es el consumo. Entonces hay que revisar estos datos bastante de cerca. Estaremos viendo la producción industrial, que también es importante. Pero bueno, esta semana lo más importante fue el dato del día de hoy, la inflación. Obviamente los primeros reportes de empresas grandes como es PepsiCo, JP Morgan, Goldman Sachs, entre otras. Estamos viendo la parte de que mañana será el discurso de la Fed, muy importante, y la venta al consumidor. Y más o menos relevantes, digo más o menos son relevantes, pero no tanto, es la parte del Jobless Claims. Vamos a ver cómo sale el jueves. Esto sale todas las semanas, es un dato bastante volátil, pero nos puede ir anticipando un poco cómo va a salir los datos del empleo. Entonces hay que estar pendientes y bueno, pues espero que algo nos haya dejado el día de hoy este análisis. Difícil de comprender todo lo que está pasando. Les mando un abrazo. Recuerden, el concurso de trading ya empieza en 2 días, así es que estén preparados. Creo que va a estar va a ser uno de los concursos más interesantes por toda esta situación. Yo la verdad estoy hasta emocionado de ver quién va a ser el ganador, ¿no? En 3 meses de trading, con todo esto que estamos viendo, empiezan apenas los reportes, hay datos de inflación, va a estar muy divertido, no se lo pierdan. Y bueno, nos vemos entonces al rato con Misael Pérez, si no me equivoco.
Recuerden, y les mandamos las reglas, vamos a volver a reenviarlas. No penny stocks, ¿ok? Sí, y ahí viene la definición de penny stocks, así es que, pues bueno, en teoría sí, porque valen más de $5, operan en un mercado reconocido, entonces, pues sí, Homex lamentablemente no, porque vale menos de $5, y bueno, sesión de apoyo, es el día de hoy, hay sesión de apoyo y análisis de reportes trimestrales. No se lo pierdan porque Misael ya va a traer bastante más información. Yo acabo apenas de leer los reportes y además él es el director del área de análisis aquí en PipTrade, así es que no se lo pierdan. Hoy me parece que es a las 8 de la noche y nos vemos por allá. Yo también estaré muy pendiente a ver qué nos trae Misael. ¿Ok? Buen día a todos.